¿no? Para hacerlo más bonito, más presentable. Bueno, aquí están los dos videitos. El que le he mostrado ahorita es el de este 2,56 minutos de comparación del año 1941 con 2021. Hay otro que demora 7 minutos con 15 segundos, que ese sí está en español, ¿no? Hay una narrativa en español de cómo se ha construido, básicamente eso, ¿no? De datos históricos, de la construcción, quiénes fueron los ingenieros, cuánto tiempo demoraron, ¿no? Fue una obra que se hizo eh, cuando había una gran crisis en los Estados Unidos, como la que tenemos ahora, más o menos aquí en el Perú, y que fíjense ustedes, esta obra se hizo para dar trabajo a la gente, ¿sí? Y lo curioso, lo que me llamó la atención fue de que esta represa fue, digamos, planificada para construirse en 6 años, si mal no recuerdo. Sin embargo, la hicieron en 4, ¿no? La gente, o sea, la empresa que se comprometió, pues puso todo el empeño, ¿no? Y a diferencia acá en el Perú, ¿no? En el Perú más bien todos los grandes proyectos no solamente demoran, sino que hay adendas que la hacen más cara, muchísimo más cara, ¿no? Sí, qué diferencia, ¿verdad? Eso es porque todo depende de las personas. Acá lo importante son las personas. Ah, por eso yo les mencionaba, ¿no? Con esto de la corrupción, ¿no? Hay esas personas, por ejemplo, que están involucradas en la corrupción, piensan que le roban solo al Estado y que nada más, ¿no? Sin embargo, no solamente hacen eso, ¿no? Sino que ese dinero que se llevan, ¿no? No se puede invertir en hospitales, en carreteras, justamente en el desarrollo del Perú. Y eso hace mucho, mucho daño. Sí, muchísimo daño. Eso se ve así a la larga, ¿no? En el Perú hemos tenido eso, ¿no? De que hay una terrible, tremenda corrupción en todos los niveles no solamente de la gente del Estado, ¿eh? Sino también de los empresarios, ¿no? La gente que tiene sus empresas son los primeros corruptores y corruptos, ¿no? Porque pagan coimas, hacen trucos para poder ganar digamos, las licitaciones, ¿no? Y lógicamente aquellas personas que entran pagando, pues de alguna forma tienen que recuperar ese dinero y lo hacen de la peor manera. Por eso yo les decía a ustedes, y les digo todavía una vez más, tercamente, que la corrupción no es solamente tener dinero, no es en el dinero, ¿no? Sino es en las cosas que hacemos, que no debemos, pero que hacemos. Eso es corrupción. ¿Sí? Y eso es esto. Como les digo, si nosotros no establecemos bien nuestra línea ética y nos apegamos a esa línea, respetamos esa ética, pues no esperen que más tarde lo van a hacer. Eso no es así. Las cosas no funcionan así. Las cosas funcionan como uno se forma, ¿no? La formación, aquellos que de niños tuvieron una buena formación, eso se queda, ¿no? Eso se demuestra en la personalidad, en la forma de actuar ante un evento cualquiera, ya sea bueno o malo, la forma como las personas reaccionan, cómo actúan, eso precisamente es parte de nuestra formación, ¿sí? Lo que hemos recibido en casa. No digo el colegio, en casa, ¿no? Y ahora, en la época de la adolescencia y de la juventud, ya somos nosotros los que estamos tomando las decisiones, elegimos nuestra línea ética y ya está en nosotros, porque ya hemos alcanzado un cierto grado de conciencia, en respetar eso, ¿no? Y así es como nos llevaremos después en la vida profesional.
porque en la vida profesional y en la vida social siempre van a tener situaciones así de decisión, ¿no? La vida es una toma de decisión continua, pero entre lo que hay que hacer correctamente y lo que no, ¿no? A veces parece ser de que cuando uno toma la decisión correcta de respetar la ética, que la línea que nos hemos tratado nosotros mismos, pareciera que otros que no la respetan tienen más éxito que nosotros. Puede que en el momento tengan más dinero, pero el respeto y el reconocimiento de la gente, eso se consigue solamente con una actitud, ¿no?, ética y de respeto siempre. Bueno, esa fue la charla de hoy. Volvemos acá al tema. Entonces, el río es el río Colorado, que separa dos estados, ¿no?, Nevada y Arizona. Aquí voy a ver, voy a darle un poco de luz a mi cursor. Aquí. Este es el lago Meadows, ¿no? Un lago que, ¿no?, dice que, a mí me ha sorprendido, dice que tiene hasta 150 metros de profundidad. ¿Se dan cuenta? O sea que en las partes más bajas, en el fondo del lago, no llega la luz, ¿sí? No llega la luz, porque la luz llega hasta aproximadamente, a ver, unos 20, 25 metros, y después ya viene, bueno, la luz va disminuyendo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Paulatinamente. Pero ya a 50, a partir de 50 ya es una oscuridad total. Imagínense, 150 metros de profundidad, ¿no? Sorpresa, sorpresa. Pues bien, como parte de cómo se construyó, está aquí, como les digo, en este segundo video que está en español, así para que podamos entenderlo. O escucharlo mientras estamos en la cama antes de dormir, ahí lo podemos escuchar el video que es bastante informativo. Y luego más acá abajito es un video de una represa aquí en el Perú que nos permite que provea agua aquí a Lima, ¿no? Aquellos que tienen ese tema pueden utilizarlo también, ¿sí?, como parte de la información del proyecto, ¿no? Es una mega construcción. Bueno, datos sobre la energía eléctrica que genera la tienen ustedes en este videito. Muy bien, vamos a hablar entonces de los fluidos. ¿Qué cosas son los fluidos? ¿No? Los fluidos son unas sustancias que se diferencian bastante de los sólidos, ¿sí? Empezando porque los fluidos no tienen forma, adquieren la forma del recipiente que los contiene. Estas sustancias tienen una particularidad, ¿no?, de que las moléculas pueden desplazarse espontáneamente. ¿Qué significa eso? Que sin ninguna nueva fuerza aparente, estas moléculas, ¿sí?, empiezan a desplazarse unas respecto de otras. A eso se le llama la propiedad de fluidez. Se dicen que las moléculas pueden fluir, ¿no es cierto?, que la sustancia puede fluir. Muy bien, entonces, dado que tiene esta característica nueva comparada con los sólidos, donde la sustancia, el cuerpo tenía una forma definida. Ahora tenemos cuerpos que no tienen forma definida. Es más, todavía las moléculas pueden desplazarse unas respecto de otras. La pregunta sería, ¿se pueden aplicar las leyes de Newton a estos fluidos? La respuesta es sí. ¿Ok? Entonces, con propiedad podemos hablar de la mecánica de fluidos, ¿sí? La mecánica de los fluidos, que por supuesto tiene una parte que es el movimiento,
del fluido, que podríamos llamar la cinemática, y los fluidos cuando están en reposo. Fluidos en reposo, estática de fluidos, y cuando están en movimiento, la cinemática, o para integrar a las fuerzas también, que están involucradas en el movimiento del fluido, hablaremos entonces de la dinámica del fluido. Perfecto. ¿Cuántas clases de fluidos tenemos? Dos clases de fluidos, los líquidos y los gases, que tienen propiedades comunes. Por ejemplo, propiedades comunes, vamos a enumerar las propiedades comunes, que tienen la característica de fluidez, por supuesto, esa es la primera. La segunda, de que no tienen una forma definida, toman la forma del recipiente que los contiene. Tercero, aparece lo que se conoce como viscosidad, es decir, que cuando las moléculas fluyen, o sea, se desplazan unas respecto de otras, ¿sí? Aparece voy a poner entre comillas, ¿ya? Un rozamiento, ¿ok? Un rozamiento que esto hace que en algunos fluidos, este desplazamiento, ¿sí? Esta fluidez de las moléculas sea muy lenta. Ejemplo, el caso de la mermelada, el caso de la miel, ¿no es cierto? Depositamos una cucharada de miel sobre una mesa horizontal de vidrio, ¿ok? Y entonces vamos a observar que esa agua, ¿sí? Esta se esparce más rápidamente, es decir, su fluidez es mayor. Entonces, se dice que es menos viscosa, el agua es menos viscosa que la miel, ¿no? ¿Por qué? Porque sus fuerzas de rozamiento entre las moléculas que están desplazándose unas respecto de otras es menor, ¿no? Esas fuerzas que evitan que fluyan, que estamos denominando entre comillas fuerzas de rozamiento, es menor, ¿no? A eso le estamos llamando viscosidad, ¿sí? Entonces, sustancias más viscosas tienen menos fluidez, ¿sí? Que las sustancias menos viscosas. Eso vale tanto para los líquidos como para los gases, por si acaso, ¿eh? ¿Ok? Para usted le sonará viscosidad en gases. Claro que sí, eso se puede ver en la niebla, en las nubes, ¿sí? Las nubes tienen formas, ¿no es cierto? Cuando nosotros, acá en Lima es un poco difícil porque tenemos un tipo de nubes que se llaman cirrus, ¿no? Que son como especies de sábanas blancas. Pero cuando estamos en la sierra podemos ver nubes que tienen formas, ¿no? Y esas nubes se van deformando, ¿sí? Pero la deformación en algunas zonas es más rápida que en otras. Y eso tiene que ver con la viscosidad, ¿sí? Tiene que ver con eso, ¿de acuerdo? O sea, la verdad es de que hablamos entre las moléculas que fluyen, pero a nivel molecular no existe el rozamiento. Las moléculas, los átomos no están en contacto entre sí. Es más, ¿sí? La materia que conforma la molécula y que está interactuando con una molécula vecina, ¿sí? Estamos analizando. Por lo tanto, no existe el contacto a nivel molecular. Así como nosotros lo vemos, nuestros ojitos dicen que dos cuerpos que vemos juntos están en contacto, ¿verdad? Ya, a nivel molecular eso no existe en realidad, ¿sí? No existe, ni siquiera se tocan. Están a una gran distancia entre sí, ¿sí? A una gran distancia. Muy bien, entonces, entonces la pregunta sería, ¿y de dónde viene eso de la viscosidad entonces?
¿Por qué viene esa dificultad para que en ciertas sustancias las moléculas no fluyen tan fácilmente como en otras? Bueno, esa viscosidad se debe a la interacción eléctrica, ¿sí? Y magnética, la interacción electromagnética en general, ¿de acuerdo? Entre las moléculas, ¿sí? Hay moléculas que son dipolares, perdón, hay moléculas que son polares, otras que no lo son. Es decir, en tu carga, separadas espacialmente, de manera que pueden interactuar con otra molécula, ¿sí? Como si fueran dos dipolos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que, ¿cómo se llama? Esa fuerza eléctrica que hay entre ellas, si es atractiva y es grande, entonces se dice que entonces esas dos moléculas van a tener dificultad de desplazarse una respecto de otra. Y eso es lo que nosotros, eh, para englobar este efecto a nivel de todas las sustancias, le llamamos rozamiento, por la semejanza que hay con este efecto macroscópico que nosotros observamos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que le llamamos rozamiento entre moléculas, pero no existe tal cosa, ¿ya? Sí, el rozamiento a nivel molecular no existe. Que quede claro eso. Muy bien, luego tenemos otra característica, es la tensión superficial. Esta también ocurre en líquidos como en sólidos. Nuevamente, en el caso de los sólidos, creo que ustedes ya lo han visto de muchas formas, ¿no? Cuando tenemos un gotero ¿no es cierto? O la aguja hipodérmica, ¿no? Con la que nos ponen las vacunas, por ejemplo, ¿sí? El líquido que está al interior del tubito, ¿sí? No tiene una superficie plana, sino que tiene una superficie curva, ¿no es cierto? Esto es debido a la tensión superficial, que es una fuerza que aparece a nivel de superficie del fluido y que es de tipo atractiva entre las moléculas de la superficie, ¿sí? Siempre atractiva. Por eso le da esa curvatura a la superficie. Por ejemplo, cuando tenemos una masa definida, ¿no? De líquido o de sólido, perdón, o de gas, de un fluido, una masa definida de un fluido, la mínima superficie que encierra este volumen es la esfera. ¿Sí? Eso se puede demostrar con el cálculo multivariable y con los multiplicadores de Lagrange. Bueno, esta fuerza que aparece a nivel de la superficie y que es siempre atractiva entre las moléculas superficiales se llama tensión superficial. ¿Ok? También ocurre en los gases. Nuevamente me voy a referir a las nubes. En las nubes también existe la tensión superficial. ¿Ok? Lógicamente que es de mucho menos intensidad que en el caso de los líquidos. ¿De acuerdo? En el caso de los líquidos, por ejemplo, para explicar por qué los árboles, ¿sí? Son verdes, las hojas son verdes, ¿cómo es posible? ¿De qué se nutren? ¿De dónde obtienen el agua? ¿Sí? Lo obtienen del piso, ¿no? Del suelo, donde están las raíces. Entonces, por efecto de capilaridad se llama, que es la tensión superficial, ¿no? La fuerza de tensión superficial, entonces el líquido sube a través de las ramas y de las hojas. ¿Ok? Y eso le da, digamos, al árbol ese color verde, ¿no? Ese color verde, ¿no? Bueno, muy bien. Esas son características comunes. Ahora, las que los diferencian. En el caso de los líquidos tienen un volumen definido, ¿sí? Me voy a explicar mejor, ¿no? Tienen un volumen fijo que no va a cambiar. Lo que pasa es que la forma de ese volumen
es dependiente del recipiente que contiene el fluido. ¿Ok? Y que en el caso de los gases es todo lo contrario, ¿no? Los gases toman el volumen, la forma del recipiente que lo contiene y el volumen, ¿no? El volumen que ocupan los gases es todo el que tengan disponible. Si todo el volumen disponible es ocupado por los gases. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir que los líquidos tienen volumen constante, aunque de forma variable, dependiente del recipiente, y los gases no tienen ni forma, ¿sí?, ni volumen definido. Siempre el volumen es todo aquel que puedan ocupar y la forma es la del recipiente que lo contiene. Otra cosa que los separa es el caso de la compresibilidad. O sea, las características elásticas en los líquidos, ¿sí?, son muy débiles. Pero los líquidos son prácticamente incompresibles. No se comprimen fácilmente. En cambio, los gases, todo lo contrario. Son muy fácilmente compresibles. Y por eso tiene, como en consecuencia, tiene algunas propiedades que no tienen los gases, como vamos a ver con más detalle en lo que viene del curso. Muy bien, entonces ya quedó claro. Espero que haya quedado claro lo que acabo de mencionar, ¿no? Vamos a hablar ahora de la estática de los fluidos, ¿no? Los fluidos en reposo. Para que un fluido esté en reposo, sobre la superficie del mismo debe estar aplicadas solamente fuerzas normales, ¿sí? Esas fuerzas normales que van a provenir del recipiente que lo contiene, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en la figura tenemos algunos recipientes, ¿no?, diferentes, y las fuerzas que allí se están dibujando corresponden a las fuerzas normales que el recipiente ejerce sobre el líquido. El líquido estará en reposo sí, solo si, repito, sobre él actúan fuerzas normales. Muy bien. La descripción de los líquidos, de la mecánica de los fluidos, ¿sí?, de los líquidos y de los gases, se hace utilizando algunas nuevas, no nuevas, ¿no?, algunas cantidades físicas, ¿ya?, que ya nosotros hemos dicho, ¿no?, anteriormente. Cada vez que vayamos a entrar a un nuevo capítulo, a una nueva unidad, vamos a tener que definir nuevas cantidades físicas, ¿no? En este caso, vamos a recordar algunas y adaptar, ¿sí?, adaptar la forma de expresión de algunas cantidades físicas. Perdón. Por ejemplo, hablemos de la densidad, ¿no? Ya hemos hablado de la densidad, que es una función, realmente de coordenadas, ¿sí?, que se define como la masa por unidad de volumen, ¿no? En realidad la densidad debe definirse así como está aquí a la derecha, ¿no?, como el cociente de dos diferencial de masa entre el diferencial de volumen. Algunas densidades de sustancias está aquí en esta tabla, ¿no? Por ejemplo, la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. La unidad en el Sistema Internacional de la Densidad es el metro cúbico. Perdón, kilogramo por metro cúbico. Kilogramo por metro cúbico. ¿Ok? Repito, densidad del agua es 1000, esa hay que aprenderla, ya deben de saberla, ¿ya? De los metales es mayor que la del agua, ¿no? Es mayor que la del agua. Y en el caso de algunos otros líquidos,
como el alcohol, la gasolina, su densidad es menor a 1000. Y la densidad de los gases es mucho menor que la de los líquidos y que la de los sólidos. La densidad del aire es 1,29 kilogramos por metro cúbico. La del helio es 0,178 kilogramos por metro cúbico. Y así por el estilo. No se puede ver la diferencia. ¿Qué cosa es gravedad específica y qué cosa es, perdón, peso específico y qué cosa es densidad relativa? La densidad relativa es la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. A eso se llama la densidad relativa. La densidad relativa, por lo tanto, es un número y no tiene dimensiones. Por ejemplo, la densidad relativa del agua es 1. ¿Sí? El peso específico es la densidad por la gravedad, o bien peso entre volumen. Otra de las cantidades que tenemos que definir es la presión. ¿Ok? La presión. La presión es una cantidad escalar, o sea, es un número. ¿Sí? Está definida como la fuerza normal por unidad de área. Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un área, se aplica una fuerza perpendicular al área, esta fuerza produce presión. Y la presión se define como el módulo de la fuerza entre el área. Eso significa ese número P entre A, ¿no? Dado que la presión puede variar de punto a punto, también es una función escalar. ¿Sí? Es una función escalar de variable vectorial. La unidad en el sistema internacional es el Pascal. Por ejemplo, aquí tenemos un caso bien particular. Si tenemos una fuerza inclinada que está aplicada sobre cierta superficie, la descomponemos en una componente normal y una componente tangencial. La componente normal produce presión sobre el cuerpo y la componente tangente produce movimiento en el cuerpo. ¿Sí? Movimiento. ¿Está bien? Muy bien. Listo, ya está. Variación de la presión con la profundidad. Bien, este de acá, bueno, vamos a utilizar este gráfico que está aquí. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos un líquido, ¿no?, que está en reposo y tomamos nuestro origen de coordenadas aquí abajo. Ahí está, este es mi origen de coordenadas. ¿Sí? Hacia arriba se mide la coordenada y hacia arriba positivo. Y como objeto de análisis tomamos un paralelepípedo, pero del propio líquido. ¿Está bien? Entonces, la presión por área vendría a ser la fuerza, o sea, de cada cara. Es claro notar de que por la forma del diferencial de volumen que hemos tomado, las fuerzas horizontales, todas se cancelan entre sí porque ese volumen diferencial que hemos tomado para el análisis no se acelera, está en reposo. El peso, ahí está, W, ¿no? Y la presión por área abajo y la presión por área arriba. Listo. Aplicando las leyes de Newton, el equilibrio en este caso, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a 0 en el eje Y, ¿no? Es fácil darse cuenta que PA
aquí está este de acá, este PA, ¿sí? Y este de acá, este es positivo, este es negativo, ¿sí? Entonces tendríamos que el PA con este PDA se va, y me quedaría menos A por DP, menos dB debe ser igual a 0. ¿Ok? dB es el peso. Así que ordenando, llegamos a esto de aquí. ¿Ok? A esta expresión, ¿no? Que dice que la variación de la presión con respecto a la coordenada Y es igual a menos ρg, ¿no? Donde ρ es la densidad del líquido y G es la gravedad. Detalle importante, ¿sí? Detalle importante es de que si la densidad no es constante, entonces para encontrar la presión, cómo varía la presión, hay que integrar. Hay que integrar. Bien. Ahora vamos a ver el caso del agua, ¿no? El agua es un líquido. ¿Sí? Los líquidos tienen densidad constante. ¿Está bien? Tienen densidad constante. De modo tal que aquí en esta ecuación, ρ constante, G constante, y esto se puede integrar directamente, ¿no? La integral de dp sería P, acá está, ¿no? PA menos PB. Y de otro lado sería ρg ajá. Acá estamos, ¿no? Esto de acá es constante y esto lo pasamos a integral y llegamos a esto de acá, ¿no? Donde esta integración se hace sobre este cilindro que está aquí, ¿no? ¿Está bien? Entonces, lo que se observa claramente es que la presión varía directamente con la profundidad, ¿sí? Es decir, con la profundidad es medida desde la superficie libre hacia abajo, hacia donde se encuentra hacia donde se encuentra la partícula. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, bueno, ya hemos justificado esto de aquí. Sí, ya hemos justificado todo eso. Ahora, bueno, hay que interpretar esto, ¿no? Que en planos horizontales, ¿sí? La presión es constante, ¿no? Porque lo que estamos observando es que la presión solo varía con Y, que es la coordenada vertical. De modo que un plano perpendicular a esa coordenada, que es un plano horizontal, la presión es constante en cualquier punto de ese plano. ¿Sí? La presión es la misma en cualquier punto de ese plano horizontal. Eso es lo que nos quiere decir esa ecuación. Muy bien, ¿cómo se mide la presión? ¿Sí? La presión se mide con un aparato denominado manómetro. ¿Cómo se ven los manómetros en el mercado? Así como está acá, ¿no? Estos son manómetros, ¿no? Que sirven para medir la presión en recipientes. Desde el punto de vista de la ciencia, disculpen, desde el punto de vista de la ciencia, un manómetro, el más sencillo, es este de aquí. Es un tubo de U, ¿sí? Es un tubo de U donde se ha echado un líquido y entonces una de las ramas del tubo en U lo podemos conectar al recipiente del cual deseamos medir la presión
y la otra rama está libre, ¿no? Por lo tanto, se va a establecer una diferencia de altura entre las ramas. Y esta diferencia de alturas tiene que ver precisamente con la presión que hay en el recipiente que está conectado a una de las ramas, ¿no? Y que precisamente deseamos medir la presión. Entonces, la presión en este fluido, perdón, la presión que hay en este recipiente es proporcional a esta diferencia de alturas H. ¿Sí? Y por ende esto se establece una relación, ¿no? Digamos, lineal entre esta altura H y la presión en el recipiente. Ya está, este es un modelito, ¿no? Esto de acá se conoce como un barómetro, construido en el siglo XVI, bueno, en el medioevo. Y esta es otra variedad del medidor, ¿no? De presión, que se llama manómetro en general. ¿Ok? Manómetro en general. Aquí tenemos esta de aquí, esta de aquí, que es una variación. Y esto es lo que se ha diseñado para medir la presión atmosférica y que se conoce como barómetro, ¿no? Se conoce como barómetro. Muy bien. Unos 3 minutos, ¿ya? Me dan 3 minutos para mejorar mi garganta, tomar algo calentito, y ustedes también pueden hacer lo mismo, ¿no? Okay. Muy bien, como decía, los medidores de la presión, los medidores de la presión se llaman manómetros, perdón, manómetros. Ok, el manómetro más simple, más sencillo, ¿no? Y que nos sirve también para determinar las propiedades o sea, de cómo se hace, mejor dicho, ¿no? Eso es lo que tenemos que decirlo así. Tenemos, por ejemplo, un tubo como el que estoy dibujando. Estamos. Y ahí está. Por comodidad vamos a suponer que está abierto. Y en este tubo, ¿sí?, depositamos un líquido. Un líquido ¿está bien? Ahí está. Si echamos el líquido por una de las ramas, el líquido entonces, por sus propiedades que tiene de fluidez, se va a repartir por ambas ramas y finalmente va a estar el nivel del líquido a la misma altura en las dos ramas. ¿Ok? Esa es la propiedad, la característica. El líquido va a ser el mismo. ¿Ok? Va a ser el mismo. Así que, bueno, entonces cierto fluido, no un gas. Estamos y deseamos saber cuál es la presión del gas en este depósito. Entonces lo conectamos acá y las moléculas del gas van a salir, ¿no es cierto? Van a tratar de ocupar todo el volumen que tenga disponible y van a venir por esta rama y van a empujar al líquido, ¿sí?, de tal manera de que se va a generar así como aparece ya en esta figura, ¿sí? Como aparece aquí, se va a generar este desnivel, ¿de acuerdo? Entonces la presión del líquido va a ser esto directamente proporcional a esta altura. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se puede demostrar tal cosa? Entonces, uno de lo que hacemos nosotros es acá,
¿sí? Aquí, sí, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un punto A, ¿sí? Este es un punto A, ahí está. Y por lo tanto, aquí tendremos un punto B. Este punto B está a la misma altura que A, ¿de acuerdo? Está a la misma altura que A. Y aquí está el punto C, ¿de acuerdo? Entonces, de lo que acabamos de ver en la lámina anterior, ¿sí? La presión en el punto A debe ser igual a la presión en el punto B, porque está en el mismo plano horizontal, ¿de acuerdo? Del mismo líquido, ¿sí? Entonces, la presión en A, entonces nosotros podemos escribir así, ¿no? La presión en A va a ser igual a la presión en B, ¿ok? Listo. Por otro lado, ¿sí? Por otro lado, tenemos que la presión en B, ¿sí? La presión en B será la presión en C más la presión debido a esta columna de líquido. ¿Está bien? Eso lo escribimos aquí. Sería igual a la presión en C más la presión debido a la columna de líquido, que era ρ G, ¿se acuerdan ustedes, no? De la expresión anterior, ρ G H. H es esta altura y ρ es la densidad de líquido. ¿Está bien? La densidad de líquido es esto, ρ, ¿no? Aquí la densidad de líquido es ρ. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, ¿qué más hacemos? Ya, entonces, la presión en C es la debida a la atmósfera, por supuesto, ¿no? Como puede observarse acá, ¿sí? Como puede observarse acá, es la presión atmosférica, es la única que está ejerciéndose sobre C, porque no hay más líquido por encima del punto C. ¿Está bien? Entonces, esta P sub C es la presión atmosférica. ¿Está bien? Y ahora, entonces, tendríamos que la presión en el punto A va a ser igual a la presión atmosférica. Permítame entonces modificar esto y ponerle aquí atmosférica. ¿Está bien? Entonces le ponemos acá, es la presión atmosférica más ρGH. ¿De acuerdo? Más ρGH. Entonces, a esta se conoce como la presión absoluta, ¿sí? En el punto A, que vendría a ser igual, este punto, la presión acá, que vendría a ser igual a la presión en cualquier punto del recipiente. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces, la presión del gas en el interior del recipiente va a ser igual a la presión en A. Entonces, esta se llama presión absoluta. ¿Por qué? Porque está incluyendo a la presión atmosférica. ¿Está bien? Acá tenemos la presión atmosférica más la otra forma de presión que es la presión de líquido. A esta le llamamos presión hidrostática. Por ejemplo, en la lámina anterior, aquí, a este de acá, a esta forma, acá abajito, ¿sí? Permítame un ratito. ¿Sí? Aquí sería la presión, entonces debido al líquido, será de la forma ρ de líquido por la gravedad por la altura. Por la altura. ¿Qué altura? La altura es la profundidad medida desde la superficie libre del líquido. ¿Está bien? Ese vendría a ser esta H. ¿Está claro? A esta se le llama presión. Esta es presión, a ver, pondría aquí presión hidrostática se llama esta.
Oh, ya, esto está horrible lo último. Hidrostática. Hidrostática. Ya está. Presión, esa es la presión hidrostática. ¿Está bien? Así se le llama. Entonces, aquí sería la presión. Entonces, acá tendríamos que sería la presión hidrostática, ¿no? Presión absoluta, entonces, sería así como está escrito aquí abajo, ¿ya? Así. Esta sería la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión manométrica está conformada por todas las formas de presión diferente a la atmosférica. Por ejemplo, debido al líquido, se llama la presión hidrostática, que es una forma de presión manométrica. Por ejemplo, si aquí arribita le ponemos un émbolo, esto lo voy a hacer aquí, lo voy a dibujar así rápidamente. Acá le ponemos un émbolo, ¿ok? Entonces, el peso del émbolo no se ve, ¿no? Acá está, le ponemos el émbolo acá, por ejemplo, y ya está, ¿ven? Entonces sería esto de acá, vamos para allá. Entonces tendríamos que la presión, otra forma de presión manométrica sería el peso entre el área, ¿no? El área S. Ese es el área del émbolo. Peso del émbolo entre el área esta es una presión adicional que cae dentro de lo que se engloba como presión manométrica. ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí, en este caso, sería la presión manométrica sería igual a la presión hidrostática más la presión del tapón, debido al peso del tapón. ¿Ok? Bien, bueno, aclarada la situación, entonces la presión absoluta es cuando se considera, ¿sí?, la presión atmosférica, ¿sí?, más la presión manométrica. Cuando no se considera la presión atmosférica, se llama presión manométrica nada más. ¿De acuerdo? En general se llama presión manométrica. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a borrar todo. Ok, entonces con eso creo que ya hemos mostrado, ¿sí? Hemos mostrado que eh, hemos mostrado nosotros que la presión en el caso de los líquidos, ¿sí?, depende de la profundidad. Es decir, esta profundidad se mide desde la superficie del líquido hacia adentro, ¿sí? Y que además en todos los planos horizontales, ¿sí?, en todos los planos horizontales, la presión es la misma. En cualquier punto del plano horizontal, la presión es la misma. ¿Ok? Entonces, acá también tenemos el barómetro, ¿no?, que es una variante del manómetro. El barómetro también es un manómetro, pero para medir la presión atmosférica. Nótese. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a mostrar. ¿Cuál es la idea? Tenemos un tubo semiabierto, ¿no? ¿Qué significa esto? Cerrado en un extremo y abierto en el otro. Al inicio, y acá hay un recipiente con un líquido. ¿Está bien? Entonces se quita todo el aire del tubo. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Se introduce el tubo, todo el tubo, este tubo de acá, se introduce completamente en el recipiente, en el líquido del recipiente, y se le quita todo lo que viene en el interior del tubo, todas las burbujas de aire. O sea, eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Muy bien, una vez que se ha hecho esto, se levanta el extremo cerrado del tubo, ¿sí?, y manteniendo en todo momento el extremo abierto del tubo en el interior del recipiente, del líquido que está en el recipiente, de manera tal que evitamos que entre aire. Cuando se pone en la posición como se muestra en la figura, ¿sí?, vertical,
va a producirse aquí una parte del tubo, ¿sí? A ver, primero les diré, ¿no? Entonces, parte del líquido va a ascender por el interior del tubo hasta una determinada altura que acá le vamos a llamar L, ¿ok? Ahí está, le vamos a llamar L, a esta altura del tubo. Entonces, pero va a quedar esta parte de acá que es un vacío, ¿no? Idealmente sería un vacío, porque recuerden que todas las burbujas de aire ya le hemos sacado. Entonces, esto es un vacío en realidad. Pero lo que va a ocurrir es de que, como hay un vacío, ¿sí? Parte del líquido se va a evaporar y se va a llenar, y va a haber acá una presión debido al vapor de líquido, que esto es muy, muy pequeñita, pues no se desprecia y es cero, ¿no? Entonces, ya, ¿qué relación habría entre esta longitud y la temperatura ambiente y la presión ambiente? Lo que tengo que hacer es simplemente aplicar el mismo criterio que he hecho antes, ¿no? Aquí tenemos un punto A, ¿sí? Ahí está, este es un punto A, y aquí tenemos un punto B, ¿ok? Y un punto B. Como están a la misma altura, ¿sí? Del mismo líquido, entonces la presión es la misma. A y B son puntos que están en un plano horizontal, ¿sí? Es del mismo líquido, entonces esto es, las presiones en A y en B son iguales. La presión en B, que es la presión atmosférica, nada más, la presión en B es igual a la presión atmosférica, ¿sí? A ver, la presión en B, ¿sí? La presión en B, a ver, la presión en B es igual a la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Pero, ¿y la presión en A? ¿Cómo será la presión en A? La presión en A será igual a la presión debida a la columna de líquido que está por encima de ella, ¿no? Sería ρ G por L, por L, por L. Ya está. Entonces, como ustedes han observado, ¿sí? Como ustedes han observado, la presión atmosférica es igual o es directamente proporcional a la longitud de líquido que ascendió en el tubo. ¿Mm? Entonces, esta longitud será mayor a nivel del mar, y a medida que vayamos subiendo, esa L va a ir disminuyendo, ¿sí? Esa L va a ir disminuyendo. Muy bien, con esto espero que quede claro. Aquí está el resultado final, está aquí, ¿ok? El resultado final es este, ¿sí? La presión atmosférica o la presión ambiente es igual a la densidad. Si el líquido es mercurio, será entonces la densidad del mercurio por la gravedad por la longitud, ¿no? Por L, ¿no? Por la longitud del líquido que en el interior del tubo, ¿ok? Entonces, si esta longitud se mide en milímetros, ¿sí? Entonces se ha establecido una unidad equivalente de presión, ¿sí? 1 milímetro de mercurio se conoce como un torricelli. A nivel del mar, esta longitud es de 760 milímetros. Por lo tanto, una atmósfera es igual a 760 torricelli, ¿no? Que se puede escribir como tor, ¿ok? También se habla del bar. El bar sí es igual a una atmósfera. ¿De acuerdo? Muy bien, listo. Con esto ya tenemos todo. Ya sabemos cómo resulta esto. ¿Por qué en el barómetro es importante medir la longitud, ¿no es cierto? Para poder medir la presión de la atmósfera en el lugar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, pasamos esta lámina, nos vamos a la siguiente. Acá hay una tabla de presiones típicas en el universo, ¿ok?
En el centro del Sol, la presión en la atmósfera es ese 2 por 10 a la 11, una barbaridad.